caso cerrado. Bueno, amigos, pues estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita del jurista y filósofo romano Cicerón. Dice: existen dos clases de bromas, una incivil, petulante y malévola, y otra elegante, cortés e ingeniosa. ¿Qué pasa en los litigantes? Yo pensé que había sido contratado para un trabajo serio y profesional, no para ser un terrorista. Uno, para ser famoso y exitoso, tiene que hacer todo lo que tu productora te diga. Buenas tardes y bienvenidos. Tardes. Osvaldo, estás demandando a Ariana. Sí. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes. Estoy demandando a esta tipa por cuestiones de una cantidad de $10,000, Ok. 5,000 de contrato, 5,000 de daños y prejuicios que tuvimos, bueno, que tuve. Ok. Ella era mi jefa. ¿Tu jefa en qué tipo de trabajo? Bueno, lo que pasa que yo me quedé sin trabajo y me gusta lo que es el actuar. Ella se acercó a mí, me escuchó, me dijo que ella me iba a dar trabajo, que me iba a hacer famoso. Yo acepté, porque Ok. yo estaba necesitado de dinero para pagar cosas mías. Perfecto. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó que al principio pues todo era bien. Hacíamos videos en internet, YouTube, ya sabe que en YouTube es tremenda cosa en internet, es un mercado Es totalmente un diferente de la increíblemente- televisión donde generas dinero, Sí. Mucho. demasiado dinero. Y lo que pasa que hacíamos videos graciosos donde en uno de ellos consistía que yo iba disfrazado como de homeless y estaba ahí tirado en la calle, mucha gente me tiraba dinero, me daba un saludo, mucha gente tal vez yo me levantaba así de la nada y le decía buenas tardes, la gente se espantaba, ¿no? O sea, y al ver los videos eso es gracioso porque pues siembras como un espanto en la persona y al verlo pues te causa gracia. Y en otro de ellos era de que yo era un cieguito, me disfrazaba de cieguito, me paraba en una esquina a esperar a que alguien me cruzara o tal vez que yo mismo me cruzara, ¿no? O sea, veamos la reacción de la gente. Correcto. Y ese fue el que más me gustó, me impresionó porque pues la verdad te das cuenta de la honestidad de la gente. Bueno, entonces, ¿cuál fue el problemático? ¿Cuál fue el experimento problemático? Bueno, a raíz de eso yo casi muero por culpa de ella, ¿Qué pasó? por ese. A ver. Me dijo, mira, tú te vas a disfrazar de musulmán, te vas a poner aquí una túnica y vas a traer un bolso donde no va a contener nada, simplemente ropa o cobijas, nada de bomba ni nada de esa cosa. Y le dije, ok, está bien, se me hizo gracioso, ¿no? Porque todos los videos anteriores habían sido graciosos. Dije, ok, acepté y fuimos a grabar en un barrio de morenos. Y yo dije, ok, vamos, intentémoslo. Y fuimos. Y en eso pues yo agarré, vestido igual de musulmán, disfrazado, y yo agarraba y le decía, la malaca, cristosos gramos, gamuti pana, y le aventaba el bolso y me echaba a correr. Me echaba a correr y esa persona en esa ocasión agarró y me alcanzó a pegar. Bueno, pasó eso y era gracioso, pero a raíz de eso grabamos otro video, me dijo, vamos a otro lado, y yo dije, ok, vamos, hicimos lo mismo, igual disfrazado, con la bolsa, me paré ahí enfrente del tipo, le aventé la mochila y cuando le estaba diciendo, la malaca, cristosos gramos, yo iba a echar a correr. Pero él me alcanzó y me apuntó con una pistola que pues yo en ese momento dije, Pero ya perdí mi vida aquí, a culpa de ella. ayudar. A culpa de ella, yo casi pierdo la vida. ¿Y entonces qué pasó? Llamaron a la policía llegó, fui arrestado, me llevaron a corte y ahora estoy con cargos. Pero ¿y eso no era un chiste? Ahí es donde el problema empezó. A mí no me gustó para nada eso. Se te quitó toda la risita que Sí, traías. Sinceramente sí. Ok. ¿Cómo respondes, Ariana? Ok. Primero, los $5,000 del contrato yo no se los puedo pagar porque nosotros tenemos un contrato que él firmó y son 5 videos y él no terminó los videos. Entonces, bueno, pásame el contrato. ¿Cuánto le falta por terminar? solamente necesitamos un video más. ¿Y el video que falta es de estos chistes de los terroristas? Una locura eso. ¿Eh? A ver, A ver, ¿cómo es? le explico. Básicamente,
el punto que yo quiero ¿Le explico el video o le explico las razones por las que... ¿El video? Ya. Quiero que sea un aeropuerto. Vea, ¿eso qué? Es absolutamente una locura en el aeropuerto. Déjeme, doctora, ¿le puedo explicar, por favor? Te estoy escuchando, Ya. mírame. Gracias. Es porque ahorita en el mundo hay demasiado racismo. Si ven una persona blanca, a un gringo, a un latino, tirando una mochila en un aeropuerto, no van a hacer nada. Van a, ok, esa persona está sospechosa, chequean la mochila y ya. Pero una persona vestida como un musulmán, todo el mundo se paniquea, empiezan a sacar las pistolas. Entonces, mi canal, eso es lo que quiero demostrar, de cómo cambiar la mentalidad de que no tienen que estar porque todo empezó en el 9/11. Desde ahí la gente se quedó traumada. La gente se quedó traumada La gente se después quedó- del 9/11. Sí, claro. ¿Y mi tú no punto tenías, es- qué edad tienes tú? Yo tengo 21. O sea, tú no tienes la menor idea de lo que estaba pasando en ese momento y a Sí. ti no te afectó. Pero es que la cosa es que eso fue en el pasado, ¿me entiende? Y ahora hay mucha discriminación contra los musulmanes. Claro. ¿Y cómo uno se sentiría, digamos, que alguien hispano hace algo que impacta al Claro. mundo? Y tú piensas que haciendo este chiste de meter el musulmán con la mochila en un aeropuerto, Esa es una locura. vas a hacer conciencia de la discriminación que hay. Para ¿Tú piensas que que vean- esta es la manera de contrarrestar eso? No, es para... Ella lo que ve Sí, solamente pero es dinero en ti, nada a más. a ver, yo Ok, estoy... escúchame. ¿Ustedes me trajeron imágenes de estos videos? Sí. Ok. Ahora sí vamos a ver la reacción de la gente cuando me miren vestido de árabe. Y vamos a ver qué es lo que hace cuando le lanza una mochila vacía. Llegaron los terroristas malaca, cristosos. Gamos, gamutipana. Malaca. Oh, no. No veo a nadie riéndose, excepto tú. Aquí no hay nada simpático. Tú no tienes la menor idea de lo que él está enfrentando en corte. Están pendientes, no le han puesto cargo. No, aún. perdóname. tú no A sabes. él lo arrestaron, él tiene cargos. Es que no. ¿Por qué no estudias Pero es un poquito inocente. el sistema judicial? Pero él es- Inocente Y ahora- de qué y ahora es con la él. estupidez que lo quieres en el Inocente aeropuerto. de qué es él. Inocente de qué es él. No es un terrorista. No había nada en la mochila, no hay pruebas. No, pero estaba pretendiendo serlo. Pero Y las personas a quien estaba asustando no tenían la menor idea que él estaba pretendiendo. Los gritos tuyos son más despavoridos ahí. porque había una... ¿Sabe que asustar también es una forma de sembrar terror, no? Asustar. Pásame al testigo del demandante, el primero del demandante. Estás loca. Y esto es lo triste, ¿no? Los usuarios que miran esto y le dan like a este tipo de porquería. Porque esto no tiene ningún valor, señores. Por favor. ¿Su nombre cuál es? Buenas tardes, mi nombre es Jordani. Jordani. Tú Ajá. estás aquí apoyando al demandante. Yo vengo a apoyar a este individuo de cierta manera, ¿no? De cierta forma, porque se está dejando utilizar por la loca esta, ¿entiendes? La vieja está loca. Yo ¿Tú soy- quién eres? ¿Cómo te conectas tú a este Mira, caso? doctora, con todo el respeto, yo soy un tipo nervioso, ¿entiendes? Yo no estoy adaptado a esa historia, entonces estoy viendo las noticias que todos los días hay una bomba en tal lado, que hay un avión que se cayó en no sé dónde, que si amenaza de bomba en el aeropuerto. Entonces ese hombre me viene para arriba con una mochila, y yo salí corriendo, mandado para allá. Ah, no, tú eres una de las personas que Fui utilizaron uno, me para... salió delante mío fumando un cigarro y se me para delante con la mochila y yo tuve que salir corriendo. Y gracias a que no le fui para arriba, porque si no le cayó patada piñazo y a lo mejor el que estuviera preso ahora soy yo. ¿Me entiendes? Por la anormalidad de ese hombre, vamos a seguir por la loca esta. Es que si yo fuera la autoridad la buscaba y le pusieron a cargos también.
Pues me parece irresponsable lo que está haciendo. Y ella se cree que es la gran empresaria. Pero imagínese que lo quiere hacer en un aeropuerto. Pasemos al próximo testigo, por favor. Lo quiere hacer en un aeropuerto. Es el que le falta por hacer. Y para que los maten también. ¿Cómo se llama usted, señor? Buenas tardes, doctora Paula, me llamo Aarón. Aarón. Yo soy uno de los que salen en el video, el de la pistola. Tú fuiste el que le sacaste la pistola. Sí, Bien. permítame explicarle. Yo vengo, soy testigo de él, ¿no? A defenderlo. Lo que pasó fue que yo estuve en Afganistán en el 2010. Ok. Yo soy veterano. Viene este señor, yo estaba ahí tranquilo, quiso hacer su bromita. Desde el momento en que él se puso a hacer su rezo, ¿no? Yo tuve un flashback. Yo regresé allá a Afganistán, no sé cómo, y lo primero que se me ocurrió fue sacarme la pistola y por Y poco le vuelo los detenerlo. sesos. Y llamar a la policía. No, lo que quería hacer doctora, era se me mata ahí. La verdad, doctora, de Por eso milagro no está uso vivo, pistola, si te hubiera porque matado, tía. estuve a punto de volarle los sesos. Y déjame decirte que si lo hubieras hecho, quizás no te hubieran puesto ni cargos. Porque realmente tú hubieras estado como héroe, Meterle un tiro. defendiendo a una situación. ¿Cómo? Si él es inocente, La si verdad- hubieran O sea encontrado, que- en verdad no hubiera nada. Que nadie sabe que él es inocente. La única tonta que sabe eres tú. ¿Tú me puedes explicar qué es lo que está pasando en el mundo? Que estos niños ni cuenta se están dando de lo que están haciendo. ¿Tú tienes un testigo? Sí. Pásame el testigo de Brilliant aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Marcos. Ok. Vengo a defender a mi compañero el día de hoy. Ajá. Estamos haciendo un experimento social, como se han dado cuenta. Y simplemente lo hacemos para entretener a la gente de ahora, los milenios. Y la estoy convenciendo. Hemos tenido ratings muy altos y me encanta, Para me pinche gusta. broma. Millones de vistas. Sí, sí, sí. No nada más vamos a hacer en el aeropuerto, o sea, hacer en un avión. Sí. Que no, O sea, que no Ahora se, sí, que no ahorita se en pierda. un avión. Sí, claro, sí. Tiene Mire, que ser. doctor. Hemos O sea, tenido vistas tremendas. ¿Y tú vas a hacer eso Tiene que te que mandan hacer. esa- No, a ver, Disculpe, vístete tú pero- de ese Ahora trajecito, me voy a ponte la empezar a mochilita y reír vete yo. para allá. A ver si Ahora me voy a empezar a reír yo por el nivel de anormalismo tan grande que tienen esta gente. Eso es descaro. Ya porque estoy el pensando bobo que hay hasta retraso mental en todo esto. Discúlpeme, doctora. Pero Oye, debería ahora haber imagínese sido- Vamos a tu invitar, por chistecito. favor, al profesor Daniel Álvarez y al mayor Fuentes. ¿Por qué no te vistes tú de ese trajecito y te mandas para el avión Ya a ver te si dije, vienes Ya aquí? te dije, yo no tengo la... Tan tonto esto. Tan tonto. Usted se tiene que reír igual que yo, pero por el nivel de idiotez que hay aquí, ¿sí o no? ¿Usted piensa que esto es un tipo de broma que tiene algún valor, algún contenido que enseñe, que dé un ejemplo? Que ella dice que lo hace porque discriminan contra los musulmanes y ella quiere quitar la discriminación, pero mira el ejemplo que ponen. Si quiere ayudar contra la discriminación de los musulmanes, que es verdad, hay una islamofobia muy grande en este país. Cualquier americano ve a un musulmán y piensa que detrás de ese musulmán hay un terrorista. Este joven luce perfectamente como un musulmán, dicho sea de paso, le pones el vestimento que le pusieron y lo que está invitando, estás de cierta manera poniéndole un blanco diciendo mátame, y más con una mochila. En otras palabras, estabas, perdóname, doctora, condenando a muerte a este joven y francamente estoy totalmente estupefacto de que esta joven pueda considerar esto una broma. Profesor, las bromas tienen que estar en base al ambiente que uno vive. Ahora yo le voy a decir algo también, a ver si usted, ¿qué opina? Yo pienso que ella debiera de enfrentar cargos también. Y que se vista Por también este de ese tipo musulmán, a ver por si- crear este tipo de imagen, de video. Yo creo que esto es un acto irresponsable, yo creo que Los actos que está tomando ella, estoy seguro que le llaman la atención a las autoridades federales. Estas bromas, estos chistes, que para mí no tienen ninguna risa, están poniendo la vida de este señor en peligro. Y sí pienso que hay muchas autoridades que van a querer hablar con ella para ver qué más hay detrás de estos chistes. Mira, doctora, si de milagro no la maté a ella porque ella llegó a meterse cuando te tenía con la pistola él. Eso es una Me enfermedad. mandaba a a la cárcel. Yo absolutamente quiero terminar. y ya. todavía están Yo aquí ya quiero parados terminar. riéndose. Porque se creen que son los grandes artistas. Porque arriba de todo esto, lo único que tienen en la cabeza es ser famoso. Y aquel de milagro está vivo. Famoso por las tonteras que hacen. Pero, Porque esto doc- no merece fama, esto no merece atención, esto merece que tomemos acción todos como población, como humanos, como personas.
y realmente empecemos a boicotear todas estas estupideces en el Internet. Esto no es expresión libre ni nada de eso. Esto es estupidez que nos las están dando para consumir y no hay que consumirla. Claro. Mira más televisión y menos porquería. Hay buenísimos documentales, hay cosas muy buenas, educativas, que valen la pena porque tú todavía tienes la cabeza vacía y tienes muy falta de experiencia y no tienes buenos valores. Estás muy confundida en la vida, ¿ok? Te concedo la demanda en su totalidad. Tú también eres un idiota, porque tú eres un hombre adulto. Y haberte prestado, es más, no te concedo los $5,000, te concedo 2.500 de los daños y perjuicios. Ella 2.500 y tú te quedas con el resto de los 1.500, porque tú eres un adulto también. Y uno, por más necesidad que tenga financiera, tiene que decir no. Yo no voy a vender droga para ganar dinero, yo no voy a hacer una estupidez para ganar dinero. He dicho. Caso cerrado. Sea porque ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias por acompañarme. Escondidillas. Aparentemente Luisito le dijo a Gabrielito que él se fuera a contar, que se saliera de la habitación y que se fuera a contar.